Muy buenos días a todas y a todos, nuestros queridos colegas de los medios de comunicación y desde luego a todas las personas que nos ven a través del canal Parlamento. El día de hoy es un día muy importante porque esta legislatura se ha puesto de acuerdo en algo de enorme relevancia y trascendencia social. Y esto fue llevar a cabo el diagnóstico acerca de la nómina del Congreso. Voy a dar lectura a un comunicado que ha sido consensado con la Junta de Coordinación Política y junto con el secretario general, que me honra en presidir esta rueda de prensa con ustedes. Responderemos también al final preguntas, pero lo más importante es que nos da muchísimo gusto decirles que el estudio legislativo del INCO está absolutamente a disposición de todos los medios de comunicación, absolutamente íntegro, sin ninguna cortapisa, consta del estudio en su totalidad, tiene unos anexos y una presentación, de tal manera que en la página ya lo pueden consultar, ya lo pueden bajar y van a tener acceso absolutamente a toda la información. Ahora sí, comenzamos. Bueno, como bien saben, recibimos hace unos días los resultados del análisis administrativo del Poder Legislativo de Jalisco que llevó a cabo el Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO, que debo subrayar es una asociación civil con autonomía e independencia intelectual. Este ejercicio obedeció a la necesidad de llevar a cabo una reingeniería administrativa en el Congreso y fue instruido por las 7 fuerzas políticas representadas en el Pleno del Congreso. La Comisión de Administración y Planeación Legislativa aprobó los lineamientos para ordenar el diagnóstico, que con rigurosidad científica, profesional, objetiva e imparcial documentó los problemas administrativos del Congreso de Jalisco, así como realizó un análisis documental detallado sobre los perfiles y los elementos que integran su plantilla laboral. El concepto de nómina abarca 2 elementos. Por un lado, es una lista de personas que trabajan en una organización y que reciben un ingreso por su trabajo según su contrato, y por otro lado es la suma de los recursos financieros que la organización destina a pagar las remuneraciones de dichas personas. La metodología incluyó 3 aspectos. En primer lugar, el desarrollo de un marco conceptual y analítico para definir los parámetros de la evaluación de la nómina, incluido un análisis comparativo. 2. Un análisis de los datos y documentos proporcionados por el Congreso de Jalisco para obtener correlaciones estadísticas. Y en tercer lugar, entrevistas al personal del Congreso para entender sus dinámicas administrativas. Sin más preámbulos, les quiero informar algunas de las conclusiones a las que llegó el INCO. Y esto, desde luego, es sin carácter limitativo, toda vez que ustedes van a tener acceso al documento íntegro para que puedan hacer su propia lectura, establezcan sus propias conclusiones, hagan sus interpretaciones. Nosotros estamos presentando de forma literal el documento. Lo que se encontró es que la nómina está conformada por 1,069 empleados y de los 16 puestos catalogados, el 26% no coincide con el catálogo de puestos existente. Es decir, con el catálogo existente, en el catálogo existente no existen esos puestos. 2. El costo de la nómina del Congreso de Jalisco es más elevado que el de otros congresos estatales en México por habitante. 3. El costo de la nómina del Congreso de Jalisco es más elevado que el de otros congresos estatales de México por número de diputados. Y hay disparidad en los rangos de sueldo anual de los empleados, sin contar a los diputados para un mismo nivel de escolaridad. El tiro de su cámara está hacia acá, pero ahí está la gráfica y me parece que sí es muy importante mostrar que desgraciadamente el estudio del INCO puede mostrar que hay trabajadores que tienen secundaria y que ganan menos que los que tienen primaria, o hay trabajadores que tienen doctorado y ganan menos que los que tienen secundaria. Para decirlo en términos muy coloquiales, eso es lo que dice esa gráfica. Y no es lo mismo decirlo de manera coloquial a mostrar la evidencia científica de que eso es así. También existe una disparidad
en los rangos del sueldo anual de los empleados, sin contar a los diputados, para un mismo nivel de puesto. Es decir, que alguien que tiene un puesto más alto puede ganar menos que alguien que tiene un puesto más bajo. También ahí en la gráfica van a ver ustedes el sueldo neto anual promedio de los trabajadores. Por otro lado, el sueldo base anual promedio de los empleados del Congreso es mucho mayor al sueldo base anual promedio en Guadalajara por profesión. Y el sueldo neto anual promedio de los empleados del Congreso en Jalisco es mucho mayor al ingreso monetario anual promedio en Jalisco. Hay también un desbalance entre el número de empleados auxiliares administrativos, es decir, hay un exceso de auxiliares administrativos y también hay un desbalance en el número de empleados auxiliares administrativos con respecto a otros niveles de puesto. Todo esto ocurre a pesar de que el INCO considera que un aspecto positivo es que el marco normativo vigente es propicio para la buena gestión. En resumen, el Instituto Mexicano de la Competitividad considera que el Congreso de Jalisco puede mejorar considerablemente su esquema de gobernanza. Esto debido a que existe una estructura legislativa que presuntamente depende de factores políticos, que coexiste con una estructura orgánica o administrativa, lo que genera serios problemas de coordinación. La gráfica, no, esa no, esa está la muestra. Existe una estructura legislativa, existe una estructura orgánica que al prevalecer el poder político sobre el administrativo genera ineficiencia. Y hay otra después de esa que es mucho más explícita, esta. Es decir, los grupos políticos responden en realidad, las áreas administrativas responden en realidad a los grupos políticos en lugar de a quien administrativamente tiene el mando, y entonces esto genera parálisis e ineficiencia. Esto al mismo tiempo tiene como consecuencia que la organización se ve obligada a improvisar y coexisten, en vez de coordinación, dos estructuras paralelas. Hay una politización de la estructura administrativa que genera una falta de legitimidad al encargo del secretario general, que no es visto como el jefe máximo que debiera tener jetatura sobre todas las áreas administrativas. Es decir, las necesidades administrativas fueron determinadas por acuerdos políticos. Los mecanismos actuales son inexistentes o subóptimos. Faltan mecanismos de planeación, coexisten tres sistemas tecnológicos distintos de nómina, hay una falta de mecanismos de seguridad en los sistemas y por lo tanto se genera vulnerabilidad en la información. Según las estimaciones del INCO, de acuerdo con las necesidades del Congreso, la nómina podría estar conformada por un significativo menor número de trabajadores. El INCO considera que el Congreso de Jalisco tiene un reto monumental por delante, pero que también tiene la oportunidad de volverse referencia en el país en materia de modernización y transparencia de la gestión de su nómina. ¿Qué nos recomienda? Número 1, definir funciones y competencias por puesto y área. 2, precisar y comunicar la organización administrativa. 3, profesionalizar el cargo del secretario general. Y 4, definir el tamaño de las áreas que integran el Congreso. La nómina del Congreso está llena de vicios históricos que se han generado a lo largo de las legislaturas que han conformado el poder legislativo. Un problema que no es privativo del legislativo, sino en general de toda la administración pública. Es importante subrayar, ante todo, que las medidas que se tomen garantizarán y salvaguardarán los derechos laborales de los empleados de este poder, por lo que trabajaremos de la mano con el sindicato mayoritario y el otro sindicato, porque la revisión de las condiciones generales de trabajo será siempre con los trabajadores, nunca sin ellos. El órgano interno de control, así como el Comité de Ética del Congreso, darán acompañamiento a todo este proceso de reingeniería administrativa.
También estaremos convocando al Comité Técnico de Valoración Salarial y Transparencia para que revise los salarios establecidos en este poder. En resumen, es un deber imperativo deshacerse de la mala imagen que por algunos históricamente se le ha impuesto al Poder Legislativo sobre las llamadas aviadurías, la ineficiencia y los criterios discrecionales y poco claros para el ingreso, promoción y permanencia del personal que aquí trabaja. Hay muchos funcionarios que trabajan en este Congreso y que desempeñan sus funciones con altos estándares de calidad, siendo cierto que existen profesionales comprometidos y talentosos que son indispensables para el desarrollo de las labores legislativas. Es decir, es por ellos los que merecen incentivos y condiciones que se ajusten a su perfil y a sus competencias que tomaremos medidas. Sin embargo, no podemos negar la existencia de funcionarios que, por el contrario, no cumplen con las expectativas que requiere el servicio público y que por ello también hemos de actuar. Hasta ahí el comunicado consensado por la Junta de Coordinación Política. Queremos decirles que estamos verdaderamente convencidos de que llevar a cabo este diagnóstico fue una decisión acertada, que es un éxito el trabajo realizado de manera profesional, científica, imparcial y sin conflicto de interés por el IPCO, y que también estamos muy complacidos de no ocultar ni una sola letra de este diagnóstico. Los convocamos a que, al igual que nosotros, lean a pie juntillas lo que está escrito aquí y estamos desde luego abiertos a sus preguntas y a sus consideraciones. Dice, ¿podría funcionar el Congreso con un número significativamente menor? ¿Cuánto? 2. Es imperativo deshacerse de la mala imagen que producen los aviadores. ¿Cómo? ¿Y cuántos aviadores? Bien, bueno, es muy importante. Yo sabía que esta pregunta iba a aparecer, aunque no la habíamos ensayado, pero queremos diferenciar entre un diagnóstico y una auditoría. Las auditorías tienen consecuencias vinculatorias y por lo tanto solo pueden hacerse por órganos jurisdiccionales que tienen la capacidad de iniciar procesos administrativos y de índole jurídica. De tal manera que el diagnóstico del INCO no es una auditoría. De tal manera que ellos, por esa razón, no se dieron a la tarea de eliminar a los presuntos trabajadores que cometieran algún delito, pero sí señalan con toda claridad que hay anomalías que deben de solucionarse, como por ejemplo la consanguinidad, como por ejemplo la existencia de puestos que no están en el catálogo, como por ejemplo quienes tienen funciones que no realizan, y entonces al tener este diagnóstico nunca nada volverá a ser igual, porque como ustedes saben, los servidores públicos, al conocer la existencia de una falta administrativa, de un delito, estamos obligados a actuar. El día de hoy solamente damos a conocer el diagnóstico y queremos que, igual que ustedes, lo procesen, lo analicen, lo validen. Nos tomamos 2 semanas justamente para estar seguros de que los datos eran correctos, de que no faltaba nada, de que no había divergencias metodológicas, y será a partir de este momento cuando vamos a trabajar en el qué hacer, como dice Lenin. Es decir, frente a esto, ¿qué hacemos? Y ahí sí, tanto la Secretaría General en sus responsabilidades administrativas como la Contraloría en sus responsabilidades jurisdiccionales tendrán que actuar, obviamente, en el entendido de que es un problema político y que la decisión que hemos tomado es ser reformistas para ser radicales. Es decir, ojalá fuera un problema de una lista de aviadores y asunto arreglado. Como ustedes pueden ver, es un asunto mucho más complejo, estructural, y por lo tanto requiere que los problemas políticos poco a poco se vayan despartidizando para tomar decisiones administrativas que sean incuestionables. Pero no se determina si hay o no hay aviadores y cuánto tiene que disminuir la nómina. Entonces, hay una cifra que INCO presenta. Ellos sí tienen una opinión. Nosotros quisiéramos que ustedes la revisaran. Adelante, Y díganos, pues sí, no tenemos con gusto, con mucha tranquilidad y con generosidad. Ellos consideran que podríamos prescindir hasta de 600 trabajadores. A nosotros justamente nos parece que ese criterio tiene que ser analizado con mucha mayor ponderación. ¿Por qué?
porque ustedes saben que actualmente la nómina está conformada por trabajadores de base y por trabajadores supernumerarios, y que no se les puede dar el mismo tratamiento a los dos, dado que los supernumerarios tienen contratos que se vencen y que dependen de la permanencia de los diputados o no. Entonces, evidentemente no podemos decidir de manera arbitraria, sobran 600 y los vamos a quitar, o de base de supernumerarios. De base no se puede, contienen derechos laborales, y nosotros tenemos que hacer un trabajo de auténtica filigrana para encontrar una fórmula virtuosa que permita que incluso ese proceso sea deseable para los trabajadores. Y una de las cosas muy importantes que aportaron fue una metodología en donde muestran, como caso de estudio de Harvard, nada menos, el caso del Infonavit, en donde existiendo disparidades como estas, los propios trabajadores eligieron algunas de las fórmulas que ellos sugieren. Por ejemplo, la jubilación anticipada, la liquidación o la reclasificación. Podría haber personas que prefirieran, en función de su grado de escolaridad y en función de su experiencia, cambiar de lugar para tener oportunidades de crecer. Pero hoy, insisto, no podemos adelantar soluciones porque es un asunto de procesamiento político muy relevante. Si nosotros logramos que la Junta de Coordinación Política mantenga la unidad y la gran coordinación que hasta este momento tenemos con los sindicatos, vamos a poder hacer cambios radicales. De otra manera, lo único que generaríamos es un conflicto y una parálisis que dejaría que las cosas sigan igual. De tal manera que nosotros no queremos el gato pardo, no queremos cambiar todo para que siga igual, queremos cambiar de verdad. ¿Podrían buscar una manera de hacerlo sin que haya demandas? Porque los trabajadores, si son despedidos cesados, podrían demandar, ¿no? Muchos de ellos. Eso solo ocurre si los despidos son injustificados, si efectivamente se actúa con arbitrariedad, con injusticia. Pero si efectivamente se trata de alguien que cumple sus obligaciones, estamos seguros de que vamos a contar con el consenso y con la legitimidad para poder hacer esos cambios. ¿Cuántos incumplen sus obligaciones? Insisto, eso no lo arroja el diagnóstico del INCO, porque se trata de un diagnóstico y no de una auditoría. ¿Cuál es la diferencia? Eso les explico siempre en la mañana a mis alumnos. La diferencia entre algo coloquial y algo científico. La diferencia con algo científico es que tiene pruebas para demostrar. Y muchas de las cosas que eran vox populi y que se señalaban presuntamente como partidistas o como interesadas, ahora están puestas sobre papel de manera imparcial, de manera profesional. Y esto nos genera una obligación y un peso impresionante. ¿Cuántos no vienen a trabajar? O sea, ¿cuántos? Insisto, esa información no la arroja el diagnóstico del INCO porque se trata de un diagnóstico estructural, general, y no de una auditoría. ¿Por qué era vital hacer eso? Pero se entrevistó a los trabajadores, ¿no? Sí, se realizaron entrevistas, pero las entrevistas, como bien sabemos, no tienen el carácter de científico, porque no se trata de una muestra aleatoria representativa y son opiniones de los trabajadores. Una auditoría lo que sí te va a llevar es a un proceso vinculatorio en donde digas, este es el horario de tal persona, tiene que estar sentado en ese lugar, tiene que entregar estos productos de trabajo, los está entregando o no. Y eso no lo podía hacer INCO porque no tiene las capacidades jurisdiccionales, vinculatorias, no tiene las atribuciones legales para ello. ¿Entrevistaron a todos los empleados o a una parte? A una parte fue una muestra aleatoria y van a encontrar ustedes el cuestionario y también van a encontrar que lamentablemente, no queremos nosotros decirlo al aire, queremos que lo lean, lamentablemente hubo algunas personas que boicotearon el proceso y que impidieron que algunos trabajadores dieran a conocer su opinión, lo cual es lamentable porque estamos seguros de que este proceso es bueno para todos, especialmente de los trabajadores mayoritarios que son los que trabajan. ¿De qué área fueron los que impidieron a otras personas? No, esto es lo que justo van a poder encontrar ustedes aquí, pero porque ¿qué es lo de hoy? ¿Qué es lo importante hoy? Número uno, quien creía que el diagnóstico no se iba a hacer, se equivocó. Logramos hacer el diagnóstico. Número dos, quien creía que no íbamos a poder encontrar una organización independiente sin conflicto de interés profesional, se equivocó, la encontramos. Quien creía que el diagnóstico no iba a tener información relevante y que no iba a ser significativo, se equivocó. Aquí hay material
que nos obliga a hacer una reflexión profunda sobre el estado del Congreso ¿En cuánto y que tenemos que actuar. Y lo otro, muy importante, que no ocultaríamos jamás ni una letra de información. Diputada, Todo está a su disposición. ¿Para qué puede servir este estudio si no pueden hacer un recorte, no pueden atender esas recomendaciones? ¿Para qué puede servir de cara, sobre todo que tiene, por ejemplo, pendiente aprobar el presupuesto de este año, ¿no? Los ajustes al presupuesto? ¿Este estudio serviría para hacer algunos cambios o no se puede hacer nada y solo va a quedar pues muy bonito plasmado ahí en el papel? Es al contrario. Este diagnóstico nos obliga a actuar. ¿Pero en qué? ¿En la práctica? Como voy a decir, este diagnóstico nos obliga, como bien se señala en las recomendaciones, te voy a poner solamente, y el secretario general podrá agregar, y mis asesores, si dejo fuera alguno, me pueden decir. Número 1, nos obliga a actualizar el catálogo de puestos y servicios. O sea, dense Eso nos obliga cuenta. la ley más que el estudio, ¿no? Pero lo que se ha hecho. por supuesto, pero No, no se se ha hecho. porque me he querido, pero la ley nos obliga. La ley nos obliga y efectivamente lo tenemos que hacer. Número 2, ahí se nos está planteando que hay un dislate o una disparidad entre los niveles de escolaridad y de remuneración. Eso ya sabía. Vamos, pero no nos lo habían demostrado con carácter científico. Una cosa es que cualquiera ¿Y de ellos van a nosotros subir lo el sueldo a los que dijéramos. ganan menos? Porque no les pueden bajar Claro. el sueldo a Arbitrariamente no, ahí es donde está el reto. Pero lo que no podemos hacer ahora es caso omiso de que esa realidad nosotros. Pues tendrán existe que subirle el y sueldo que a los debe ser ganan menos. subsanada. No solamente, porque eso depende de si cumplen con su puesto y su función. Pero insisto, ¿cuál es el valor? ¿Por qué no debe menospreciarse el trabajo que se realizó? Porque una cosa es tener declaraciones partidistas que pueden tener conflicto de interés y otra cosa es tener la evidencia científica que te obliga a actuar. Pero el Y reto como de llevar este- eso a la práctica, Sí, el claro. factor político va a pesar si estamos en un lugar Sí, lleno de políticos. Sí, y por supuesto. Y los políticos no tenemos que ser sinónimo de holgazanería ni de corrupción. Y la realización de este estudio es una prueba de que estamos dispuestos a tener encima el ojo crítico de una organización imparcial. El Congreso de Jalisco tuvo el valor, no solamente civil, sino político, de poner sus tripas sobre la mesa y de asumir las consecuencias que eso genera. ¿Cómo podríamos ser legítimos y sobre todo, cómo podríamos sostener que hay legalidad si efectivamente no cumplimos con todas las recomendaciones que se han planteado aquí? ¿Se van a plantear No. un plazo para cumplir con una revisiones? Es el siguiente paso porque igual que ustedes, apenas el resto de la sociedad civil y de los demás colegas van a tener acceso a este documento. Así como pedimos 2 semanas para leerlo, para entenderlo, para validarlo, vamos a establecer ahora una propuesta de plazos para presentar una propuesta de solución. Pero esto sí les digo, de ninguna manera esta legislatura se va a quedar sin actuar. Sería una irresponsabilidad y sería una muestra de cinismo irreparable decir que lo haga la siguiente legislatura. No, esta legislatura va a actuar y la razón por la que va a actuar es porque el secretario general y porque la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Administración tenemos un compromiso. Voy a contarles algo que sí es interesante. Decía una de las recomendaciones del INCO que una cosa que podríamos hacer es poner una placa en donde los diputados nos comprometiéramos a llevar a cabo esta transformación. Y yo les digo, esta es la placa. Haber decidido hacer el estudio, que sea transparente y que lo conozcan todos los medios de comunicación, llevaría a un grave problema de legitimidad y de legalidad a este Congreso si no actúa. Es decir, nos pusimos la vara muy alta. Yo les vuelvo a insistir, si fuera realmente un problema de X número de aviadores y de correrlos, estaría muy fácil. Es mucho más complejo, técnica, administrativa y políticamente esto. En la parte estructural, señala el estudio que la Secretaría General depende, o las áreas administrativas, de grupos políticos. ¿Eso cómo se va a cambiar? Porque ahorita pueden hacer un orden, pero llega luego a la legislatura y va a ser el mismo reparto del pastel y vuelve Pues es la recomendación del INCO que se profesionalice el puesto de Secretaría General. Imagínense qué maravilla que efectivamente ese puesto se concursara. Pero se puede profesionalizar, pero se vota en el pleno donde necesitan acuerdo político para el perfil que llegue.
Por eso tiene Y que cambiar. la mayoría puede impulsar su Por proyecto. eso ahí es donde la congruencia juega también un papel fundamental. Es decir, imagínense que realmente el puesto del secretario general que está aquí con nosotros dando la cara y asumiendo estos resultados pudiera ser sometido a un concurso. No se les olvide que esto fue el prerequisito para que se pongan en marcha los lineamientos del servicio civil de carrera, para que se actualice el tabulador y el catálogo de servicios. Es decir, lo que nosotros estamos haciendo ahora, escúchenlo bien, no tiene precedentes en todo el país. Normalmente hay críticas a la estructura administrativa y política de las administraciones públicas del Ejecutivo, pero del Congreso no existe un estudio como este. El valor civil que ha tenido y el valor político llevar a cabo este estudio y ponerlo sobre la mesa es muy relevante. Y nosotros no nos dividimos entre optimistas y pesimistas, nos dividimos entre personas que están dispuestas a jugarse su capital político, su legitimidad para hacer cambios. Y hasta ahorita lo vamos logrando. La diputada Sí. sí dice que tienen que recortarse, con la argumentación de recortar 650 personas y no se puede con lo que vas, entonces tendrán que hacerlo del personal supernumerario, que es el que está a cargo de los diputados. Eso es lo que aún no hemos procesado todavía, porque además ese número es la recomendación del diagnóstico del INCO. Nosotros lo que tenemos que valorar es la viabilidad de ello, no solamente en términos jurídicos y de los derechos laborales de los trabajadores, sino también de la viabilidad técnica y de las necesidades del Congreso. Por eso necesitamos estudiar, por eso necesitamos hacerlo en serio. Un recorte masivo de manera arbitraria a lo que nos llevaría es una huelga en el Congreso y a que todo quedara igual. Lo que nosotros tenemos que hacer es justicia con profesionalismo, con legalidad y con legitimidad. Y hacer eso es mucho más difícil que cometer actos arbitrarios. ¿Cuánto tiempo se dan para tener ya resultados debido a que pues vienen las elecciones y si ya está politizado aquí el Congreso pues va a estar todavía más y ya no se hace nada? ¿En qué tiempo es su plazo para llegar a acuerdo? Justo eso es lo que vamos a decidir en el siguiente tramo. Y quiero decirles que hoy el secretario y yo, evidentemente, estamos en nuestro carácter de presidenta de la Comisión de Administración, de secretario general, con una postura que es la de la Junta de Coordinación Política. Posteriormente, las fracciones parlamentarias, incluida la de Hagamos, daremos a conocer nuestra postura política partidista de qué hacer con eso. Pero nosotros dos estamos obligados institucionalmente a salvaguardar una imparcialidad y una neutralidad, a no dar nuestra opinión de esas conclusiones, porque si no, entonces echamos todo para atrás. Insisto, la gracia de esto es que está dicho con criterio científico, con metodología, con profesionalismo, y que una vez que está hecho por alguien que no tiene conflicto de interés, no hay vuelta atrás. No sé si el secretario quiera. No, pues ustedes a sus órdenes. ¿Hay algún estudio propio de personas que se puedan jubilar de forma anticipada o que ahí cómo sería como el mecanismo? O digamos, medidas más inmediatas que pudieran darse, incluso más allá de los acuerdos que puedan darse entre las facciones. No, sin duda hay un plan, hay una propuesta, así como nos ha instruido o nos instruyó la legislatura al arranque de esta administración, de llevar a cabo acciones tendentes al mejoramiento y hacer una verdadera reingeniería. Yo quisiera subrayar que lo que estamos elaborando y la obligación que nos dio la Asamblea y a un servidor en lo particular es hacer una revisión puntual de todas y cada una de las áreas y el Poder Legislativo revisar incluso el funcionamiento hasta de comisiones que están actuando en este momento. Hay que recordar que legislaturas anteriores tenían comisiones, eran 8 en un momento, después hubo 40, hoy se tienen 20, y todo ese análisis lo vamos a hacer de manera coordinada la Comisión de Administración, Secretaría General y la Junta de Coordinación Política para ver si este esquema, incluso legal, que está en nuestra ley orgánica, es funcional para estas nuevas realidades. Hay que revisar las cuestiones laborales, lo hemos dicho, ya lo dijo la diputada, siempre vamos a atender y no va a haber despidos injustificados. Para tomar decisiones tendremos que justificar cada uno de los actos que se van desarrollando. El tiempo se va a determinar con base en el trabajo que se vaya haciendo a partir del día de hoy.
¿Hay trabajo previo? Sí, sí hay. Tenemos ya un diagnóstico, sabemos la escolaridad de todos los trabajadores de los 1026 que hay en este momento, sabemos cuáles son supernumerarios, sabemos cuáles son de base, sabemos incluso personas cuáles son las que tienen un rendimiento laboral mucho mejor o con mayor eficiencia, mucho mayor eficacia, pero todo esto lo tenemos que sacar con base científica, con reglas claras, y sobre todo lo que dijimos o se dijo al principio de esta legislatura. Hoy va a haber claridad en la promoción, en el ingreso, la permanencia, la promoción y la salida, y que no sea a contentillo de unos o de otros. Oye, creo que esa parte hay que subrayarla, y yo siempre he celebrado que la Junta de Coordinación Política, la Comisión de Administración, hoy finalmente, después de décadas, tenga la voluntad política para poner orden. Y esto, como bien lo señaló la diputada, esto para arreglar un problema, decía los jueces de Italia, primero hay que decirlo, hay que hablar de eso para poder solucionarlo. Y hoy estamos en este proceso. Honestamente, esos hallazgos sobre base científica que dicen, ¿a usted le sorprendieron? No, lo debo confesar que no. Y lo que sí me sorprendió es que haya una institución imparcial que haya dicho lo que unos y otros han dicho de manera parcial. Esa es la clave y la llave de este ejercicio. O sea, gastar 800,000 pesos para mí, para por ejemplo, yo les pudiera decir, para mí se me hacen muchos los que hay, pero para saber cuántos, tiene que partir sobre una base técnica, científica y sobre todo de actualización de las necesidades que hoy el Poder Legislativo de Jalisco debe de continuar. Por ejemplo, hay un estudio o hay un comparativo que ustedes lo verán, y pongo un ejemplo: Guanajuato. Guanajuato tiene un presupuesto importante de 700 millones, tiene 300 trabajadores, y las condiciones laborales de los trabajadores y de los diputados, incluso salarialmente, son superiores al del Estado de Jalisco. Oiga, hace algunas semanas a mí me decía, no hay aviadores, ni uno solo. Hoy, viendo esos No hay resultados, aviadores. A ver, lo que yo siempre he afirmado y dicho, el 100% de los obligados a checar, que son el personal de base, todos y cada uno tienen entrada y salida. Y los supernumerarios. Cuando hay salidas, se hacen los descuentos respectivos. Cuando no hay justificación de su venida, ya sea por incapacidad o porque hubo una actividad que desarrolló ese personal, se hacen los descuentos o las justificaciones. Todos y cada uno de los servidores públicos de base checan, y por eso no hay aviadores. De los supernumerarios que no tienen la obligación de checar, están la mayoría desempeñando funciones con los diputados, y el diputado no solamente actúa o trabaja o labora en una oficina, sino también tiene una demarcación territorial en donde hace también trabajo administrativo y político, ¿sí? Entonces, esas son las diferencias. Lo que hoy vamos a dejar son reglas claras de si va a haber personal supernumerario o si va a seguir siendo personal de base. Hay actividades. Y lo que también hemos dicho y está en la página de transparencia, solamente un diputado puede exentar del reloj checador a una sola persona de base. Actualmente, como ya lo hemos comentado, son 36 personas que no pasan por el reloj checador, y yo les pongo un ejemplo ahorita de un asesor de una fracción parlamentaria no checa y está todos los días aquí como todos los demás. No podemos revisar a cada uno, pero son los únicos exentos, 36 de 578 personal de base. Hay algo que yo quiero, hay algo en lo que quiero insistir, que me parece muy relevante de lo que ustedes han preguntado. Y de entrada yo quiero decirles que su desconfianza y quiero decirles que su resquemor es totalmente legítimo, es válido. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que existiera
un estudio realmente realizado sin conflicto de interés. Ustedes mismos tenían el temor de que esto fuera un estudio a contentillo y que fuera un acto más de corrupción. Y resulta que tenemos enfrente un estudio imparcial que tiene conclusiones muy severas, que tiene conclusiones duras y que nosotros las estamos dando a conocer con toda la legitimidad y con toda la cara, porque eso era lo que queríamos, que se validara lo que era Vox Populi. Y efectivamente las conclusiones son todavía más delicadas que las que nosotros creíamos tener y tienen que ver con un problema estructural que se acumuló a lo largo de muchas legislaturas y que es como cuando te pones una espina en la piel y te la tienes que sacar con cuidado porque de otro modo te arrancas la piel. Entonces, ¿cuál es la diferencia de este estudio? Que tiene validez científica, que está hecho con una metodología que te dice que lo que está señalando ahí te lo puede comprobar, que no está hecho a contentillo, que no fue un acto de corrupción. Y por cierto, una de las cosas que si ustedes hacen la lectura detallada del documento, como la hicimos nosotros, se van a encontrar que el presupuesto del Congreso per se no es significativo ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Por eso no hacen la comparación con respecto al PIB, porque es cercano a cero. No es la cantidad de dinero lo que está en juego, sino la legitimidad y la eficiencia. Oye, ¿usted quiere insistir nomás en estas 2 semanas que tuvieron de estudio del documento? Sí. ¿Hay el compromiso de los coordinadores, una vez que ya conocieron los números, de reducir la nómina de actual en esta legislatura o todavía ni siquiera hay esa voluntad? Categóricamente sí. Y precisamente porque tenemos ese compromiso es que vamos a actuar con un enorme sentido de la responsabilidad para no cometer errores que generen un conflicto político, laboral, sindical o administrativo. Precisamente por ese enorme sentido de responsabilidad y de compromiso político, la respuesta es sí, de manera contundente. Ninguno se negó, ¿verdad? Nadie. Y pues ese es otro gran valor. Y creo que esa parte, perdón, diputada, creo que esa es la parte más importante. Ha habido decisiones políticas de eliminar o de separar del cargo al personal de aquí del Poder Legislativo. Se pusieron un número, dijeron vamos a correr a tantos, pero no cuidaron los procesos ni legales, ni los tiempos, ni se hicieron los procedimientos correctos. Y eso genera que al día de hoy tengamos 156 demandas vigentes, que tengamos 26 personas que están pidiendo colaboraciones salariales, que tengamos personas que están pidiendo reinstalaciones en sus trabajos. Eso sí, solamente el 30% le dan la razón al trabajador y el 70% aproximadamente tiene la razón el Poder Legislativo. Pero lo que queremos es que no se vuelva a repetir ni excesos, como ya bien lo señaló la diputada, ni arbitrariedades, ni personas que por sus filias o por sus fobias pierdan su trabajo. Hoy va a ser de carácter técnico, lo hemos platicado con el dirigente del sindicato mayoritario. En todo momento vamos a salvaguardar los derechos laborales, los derechos incluso humanos, los espacios físicos. Acuérdense también que esta legislatura ya también intervino y aprobó un proyecto de presupuesto para mejorar las condiciones físicas para que los que aquí laboramos tengamos las condiciones mínimas para poder desarrollar el trabajo y profesionalizar aún más el trabajo legislativo. Lo he dicho, lo vuelvo a repetir, la mayor parte de los trabajadores cumplen los estándares de eficiencia, de eficacia. Sí hay, y sabemos quiénes son, y esos seguramente van a caer solos y con las herramientas técnicas que establece o que se vayan a establecer una vez que arrancó este proceso con este diagnóstico. Pues muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, y aquí está la página. Los invitamos a leerlo.